Saludos. Hoy nos encontramos en Olancho hablando sobre una de las familias más importantes que hay actualmente en la vida política de Olancho. En el 2009, cuando estábamos ya desmovilizados en el Frente Nacional de Resistencia, preparándonos para las elecciones que terminarían con la elección de Porfirio Lobo Sosa como presidente de la República, uno de los atentados que más nos conmovió a nivel nacional e internacional fue el atentado que sufrió la familia Sarmiento, en aquel momento a la casa de don Ulises Sarmiento, donde murieron 2 de sus guardaespaldas. Posteriormente, en el 2013, la señora Silvia Aguiriano, esposa de don Ulises Sarmiento, sufrió otro atentado en el cual perdió la vida ella, su hermana y uno de sus guardaespaldas. ¿No? Una familia importante en la historia política de este departamento, importante en la historia de la formación del Frente Nacional de Resistencia y más adelante en la formación del Partido Libertad y Refundación, que sufría una persecución política sin precedentes en la historia de ese departamento. Más adelante, allanamientos, persecuciones, amenazas, la muerte de varios de sus miembros. Pero lo que nos llama la atención y lo que nos tiene hoy acá fue en el 2015 la candidatura de don Rafael Sarmiento, ¿no? Hijo de don Ulises Sarmiento, que parecía volver a levantar todo aquello que en algún momento fue una de las épocas más oscuras de la familia. Hoy estamos en casa de don Rafael Sarmiento, en la casa de don Ulises Sarmiento. Muchas gracias por recibirnos aquí en Juticalpa, ¿no? Comencemos a hablar un poco sobre la familia Sarmiento, ¿no? Tu tío Eduardo Sarmiento fue diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional por 4 oportunidades, sí. Y fue además, murió siendo diputado del Parlamento Centroamericano, pero a la vez que él, también hay muchos miembros de tu familia que han formado parte de la historia política de este departamento y de este país. Comencemos hablando por la familia Sarmiento. Muchas gracias, Oscar, y a su importante medio de cobertura nacional e internacional por esta oportunidad de hablar un poco de nuestra verdad también y de nuestra lucha en el departamento de Olancho. Y gracias a Dios también por esta oportunidad que nos da de poder tener este intercambio. Efectivamente, nuestra familia ha tenido una trayectoria de servicio y de lucha en este departamento de Olancho, antes bregando en los 2 partidos políticos, en el Partido Nacional y en el Partido Liberal, y mi tío Julio Eduardo Sarmiento lo hizo con mucho éxito, y alguien que enalteció mucho esta familia y que sirvió mucho en el departamento de Olancho y que murió con mucho honor, al igual que mi tío Juan Sarmiento, que falleció siendo gobernador político en el gobierno del expresidente Reina también, que Dios lo tenga en su reino, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido también Ramón Sarmiento, que fue alcalde por 3 periodos consecutivos del municipio de Juticalpa, y que también por parte de esta persecución política que hemos sufrido esta familia, actualmente está preso, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros también vivimos en el 2015, ¿verdad? De los allanamientos, uno en un primer momento y otro posterior, 15 días después, lo que nos obligó a salir del país, a pedir asilo político, y que de manera, pues, creyendo que tenemos un derecho propio de vivir en nuestra tierra, Honduras, y nuestro departamento de Olancho, tomé la decisión de regresar al país en el mes de finales de septiembre del año pasado, del 2016, para seguir con mi carrera política en una candidatura a un proyecto por una diputación por el departamento de Olancho por el Partido Libertad y Refundación. Y bueno, ahora estamos en esta nueva etapa, ya prácticamente a 90 días del proceso electoral, con un partido libre fortalecido en sus estructuras municipales, en los 23 municipios, en su planilla de diputados, ¿verdad? Y pues también con una muy buena aceptación de nuestro candidato a la presidencia de la República, Salvador Narrala, y viendo pues que esperamos que esta campaña sea de mucha altura, de mucha propuesta, de mucha paz, pero lamentablemente teniendo conocimiento que se quieren reactivar nuevamente las medidas de persecución política contra líderes en este departamento de Olancho y contra este servidor en particular. Y de eso queremos hablar. Primero hablemos un poco de cómo se vincula la familia Sarmiento en el Frente Nacional de Resistencia,
en apoyo al presidente Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Y luego fundando también el partido Libertad y Refundación en el 2013, ¿no? ¿Cuál fue la decisión que tomó la familia de incorporarse a este proceso? Bueno, mire, realmente, y eso es algo que lo hemos dicho en el departamento, porque mucha gente nos preguntaba a nivel nacional y que cuál era nuestro cargo en el gobierno del Poder Ciudadano y que qué era lo que nosotros dirigíamos. Y realmente nosotros únicamente nos beneficiamos como pueblo y nos sumamos a la lucha contra el golpe de Estado, porque creímos que era una lucha legítima del pueblo hondureño, que se derrocó un presidente legítimamente electo y que era una injusticia. Y que vimos de alguna manera algunas políticas de línea progresista del presidente Zelaya, y que por eso nos sumamos entonces contra este golpe de Estado realmente. Así que fuimos parte de la construcción de la resistencia en el departamento de Olancho con mucha beligerancia, siempre considerando que era un movimiento estrictamente pacífico, pero sí muy beligerante. Y lamentablemente pues sufrimos vicisitudes por estar en ese proceso político de resistencia, atentados criminales, recibió fuertemente mi papá, ¿verdad? Específicamente en el año 2009, primero, ¿no? Sí. 18 de noviembre del 2009. 18 de noviembre. O sea, pocos días de las elecciones. ¿Cómo fue ese atentado? Sí, bueno, mire, las características del atentado, andaban personas uniformadas con vestimenta militar y todas las armas que utilizaron fue armas que usa el ejército de Honduras, ¿verdad? A raíz de ese atentado y que murieron las dos personas que acompañaban a mi papá de seguridad y que de manera milagrosa mi papá salió ileso y los hijos que andaba viendo ahí. Entonces, entonces cuando nos abocamos al CODE para solicitar medidas de protección, ¿verdad? Y es entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que existe una clara persecución contra esta familia y nos otorga medidas cautelares, ¿verdad?, de protección para mi padre y nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Más adelante llega Pepe Lobo a la presidencia, con quien también tiene una buena relación, ustedes como familia, tengo entendido, ¿no? Pero parece que Olancho, la seguridad en Olancho comienza a sufrir a raíz de lo que ahora sabemos, pues presencia de bandas criminales, presencia del narcotráfico en la zona. ¿Qué pasó en Olancho a partir del golpe de Estado? Me parece que después del golpe de Estado realmente el gobierno se enfocó bastante en tratar de restablecer, reinsertar el país en el concierto de naciones y en los organismos de naciones para que pudiéramos como país y como gobierno y como Estado poder salir adelante, y siento que de alguna manera se descuidó en algunos departamentos, por lo menos en el caso de Olancho, el tema de seguridad, donde se convirtió entonces en ese gobierno prácticamente tierra de nadie y sálvese quien pueda, y empezamos a ver cómo de manera algunos operadores de justicia, sobre todo la Policía Nacional en aquel momento, se coludían con el crimen y se adueñaron, se perpetraron prácticamente bandas criminales en la ciudad de Juticalpa, ¿verdad?, que prácticamente sitiaron la ciudad y todo el mundo vivía a merced y de rodillas en estas bandas criminales. Lamentablemente nosotros tuvimos que denunciar estas situaciones, ponérselas en conocimiento también en aquel momento al presidente Lobo, y bueno, efectivamente al final el presidente Lobo entendió la situación y se hizo un operativo que se llamó Operativo Relámpago, donde se sacó, por lo menos se desarticularon las bandas en esta ciudad de Juticalpa, que tenían también cobertura a nivel departamental, y cambiaron un poco las cosas en el departamento. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año 2010. 2010, en ese momento también, a raíz de la situación que nosotros de denuncia que hicimos contra estas bandas, al igual hicieron muchos alcaldes, al igual hicieron muchos empresarios también del departamento de Olancho. Estuvo directamente denunciando al presidente Lobo en la presencia de estas bandas. Exactamente, y a otras autoridades, ¿verdad? Y efectivamente entonces se atencionó esas denuncias, solo que lamentablemente entonces en esa fecha es cuando, a raíz de esas denuncias y como motivo de represalia, fallece un nieto de mi papá de nombre de Leonardo Mejía Sarmiento, ¿verdad? Como producto también de represalia de estas denuncias. También fallecieron otras personas muy queridas hacia mi familia, un compadre mío, Orlando Rodríguez, de igual manera sufrió un atentado y falleció, ¿verdad? Y otras personas también en el departamento de Olancho que fueron víctimas pues, de estas bandas también, y que de alguna manera como consecuencia de estas denuncias también de manera violenta les arrebataron su vida. ¿Creen ustedes entonces que el haber tomado una
acción directa en contra de estas bandas criminales los puso a ustedes como blanco de estos grupos y de futuros atentados? Definitivamente, y yo de hecho hasta por la tribuna hice la denuncia pública de lo que estábamos viviendo. Muchos amigos y muchos familiares nos ponían en conocimiento de la situación que estaba sucediendo. Lamentablemente no fueron las autoridades capaces en aquel momento, por lo menos las locales en el departamento de Olancho, de hacerle frente, y nosotros no es que hicimos frente porque no éramos autoridad, sino simplemente como ciudadanos pusimos en conocimiento al gobierno central, al más alto nivel, y bueno, se tomaron las medidas en aquel momento y creo que mejoró. Muchos comerciantes, empresarios, muchos adolescentes que salían del colegio ahora viven, son profesionales o tienen éxito en sus empresas o en sus comercios a raíz de que esta gente salió de circulación y salió del departamento de Olancho. Ahora se vive, por lo menos de alguna manera, un nivel más de civilización y de tranquilidad a raíz de la salida de estas bandas. Llegamos luego a la terrible fecha del 26 de junio del 2013. Estamos hablando de que el Partido Libertad de Refundación estaba formándose en ese momento y es una fecha además que coincide con el aniversario del golpe de Estado. Claro. ¿No? Y es el atentado en donde muere su madre Silvia Agriano. ¿Qué pasó ahí? Sí, mire, mi mamá fallece exactamente el 26 de junio del año 2013, ¿verdad? A 2 días del aniversario del golpe de Estado, y muere saliendo a las 6, 7 y media de la noche de la sede del partido, a 4 y media de la sede del Partido Libre. Ella murió saliendo de una reunión de trabajo. Ella coordinaba junto con mi tía Teresa Elizabeth Matute Aguiriano, coordinaba uno de los principales centros de votación de Juticalpa, del Instituto de la Fraternidad. Fallecen en un atentado criminal, 3 vehículos atentan contra la vida de ella, disparándole de manera cruel y bueno, mueren acribilladas en ese momento. Entonces, ¿creen ustedes que esa acción tiene que ver con una persecución política y no otro tipo de acciones, ¿no? Contra la vinculación de ustedes por el Partido Libertad de Refundación? Da la impresión. Sí, empezamos a ver hipótesis de parte de las autoridades y nosotros de manera paralela también llevando nuestra investigación, ¿verdad? Averiguando con amigos, con testigos presenciales, y es cuando se logra identificar 2 testigos, que luego esos testigos son criminalizados, ¿verdad? 2 testigos protegidos, que después su identidad queda al descubierto, pero en su momento entonces se responsabilizó a una banda perteneciente al municipio de San Francisco de la Paz, liderada por un señor que mucho dolor causó en el departamento de Olancho, de nombre Lucio Rivera, ¿verdad? Y es donde entonces se responsabilizan a algunas gentes también como pertenecientes de su banda. Es donde también aquí se sale un nombre, Renán Martínez Isidro, una persona también que supuestamente participó en el atentado de mi madre. Y de manera muy lamentable, lo que nos arroja nuestras investigaciones es que los autores intelectuales de la muerte de mi madre son un primer matrimonio que tuvo mi papá peleando herencias, pues, por situación de herencias. Así que ahí nosotros creímos que en el tema del fallecimiento de mi madre, que era una dirigente política, no tuvo que ver de manera directa una vinculación política, ¿verdad? Por su fallecimiento, sino una situación ya de título familiar, que después esas diferencias familiares y ese problema familiar se vinculan con adversarios políticos para ya pretender hacernos una persecución política que hasta el día de hoy la seguimos viviendo, ¿verdad? ¿Y ustedes, a raíz de esa situación? ¿Y ustedes señalan directamente a Lucio Rivera y Renán Martínez como responsables de ese atentado? Así es, y con un proceso, ¿verdad? Se llevó hasta juicio oral y público, y es en el juicio oral y público donde ellos salen absueltos porque el testigo protegido que había al final intimidado, ¿verdad? Dice que él no presenció los hechos después de que había hecho todo un relato de hechos con detalles, ¿verdad? Y donde el otro testigo protegido no se pudo presentar porque también a él se le criminalizó y se le procesó por otro hecho diferente a los que hemos mencionado, y que hemos visto cómo en Honduras lamentablemente el tema de los testigos protegidos no funciona. Si no les dan muerte, ¿verdad? Pretenden sacarlos de circulación o criminalizarlos para que no se presenten a los juicios. Pues creo que es una de las grandes fallas que tenemos en nuestro sistema judicial. Yo soy abogado y conozco pues esa situación, ¿verdad? Y que esperamos que eso algún día cambie. Sabemos que ha sido además práctica recurrente en muchos casos. Así es. Con estos antecedentes y en esta realidad que está sufriendo tu familia dentro en este proceso político,
bastante caótico del 2010, del periodo de Porfirio Lobo Sosa, ¿no? 2010-2014. ¿Qué te mueve luego, en el 2015, a lanzar tu candidatura? Bueno, mire, mucha gente nos dijo, váyanse de este país mejor, aquí no hay condiciones para seguir viviendo, ustedes han sufrido mucho a raíz de ser miembros de la oposición política en este país. Realmente sus problemas básicamente vienen a raíz o como consecuencia de su participación en el Frente de Resistencia. De hecho, muchos conocidos dentro de las Fuerzas Armadas en reiteradas ocasiones a mi padre le manifestaron que se retirara del Frente de Resistencia, que desistiera de eso, que renunciara al Partido Libre para dejar de tener persecuciones, ¿verdad? O consecuencias de su militancia, a lo cual nosotros hemos creído siempre luchar por las causas justas. Y bueno, dado que mi madre muere también creyendo en la fuerza de un cambio que representaba en aquel momento y que creemos que sigue representando el Partido Libertad y Refundación, tomamos la decisión en consulta con la familia y con los amigos en el departamento del Ancho de aspirar a una diputación para seguir en esa trayectoria de lucha y de servicio y pidiendo la sabiduría de Dios, y es cuando tomamos la decisión entonces de hacer nuestro lanzamiento con la bancada del Partido Libre que me acompañó en el departamento del Ancho, en la ciudad de Juticalpa, en el Colegio de Abogados específicamente, en el mes de mayo del año 2015, ¿verdad? Y es cuando entonces hacemos el lanzamiento de manera exitosa. Los 23 candidatos alcaldes que tenemos electos y precandidatos alcaldes me acompañaron, un lanzamiento de mucho éxito, acompañado con el presidente Zelaya, ¿verdad? Y con doña Xiomara, y bueno, realmente fue un lanzamiento que tuvo mucho éxito y que levantó mucha esperanza en el departamento del Ancho. ¿Y cree usted que como consecuencia de ese lanzamiento, 2 días después, se da el allanamiento a la casa de Ulises y de Rafael Sarmiento? Sí, lamentablemente eso es imposible que lo podamos desvincular. Yo hago mi lanzamiento un día sábado y el lunes siguiente, a las 6 de la mañana, nos están haciendo sendos allanamientos en todas nuestras propiedades, en nuestras casas particulares, que ahí estábamos todos en nuestras casas, en nuestras instalaciones de nuestras empresas. Nosotros tenemos la fábrica de concentrados más grande del departamento del Ancho, la tenemos nosotros, se llama Fábrica de Concentrados Juticalpa. En todas nuestras fincas rurales, 2 fincas, que es la que tiene mi papá en el departamento del Ancho, fincas ganaderas, ¿verdad? Y algunos parientes nuestros también le practican allanamiento, ¿verdad? Y bueno, donde al final el resultado de eso, todos quedamos en nuestras casas y decomisaron las armas que siempre pues hemos tenido para protección personal, una empresa de seguridad sin fines de lucro que teníamos, ¿verdad? Y se llevaron las armas. Formaron una empresa de seguridad para darse seguridad a ustedes mismos. Correcto, darnos seguridad interna, una empresa distribuidora Llanta Silvia, así en aquel momento. Constituida. Legalmente constituida, tenemos la resolución emitida por la Secretaría de Seguridad. En aquel momento fuimos de las primeras empresas de seguridad interna y en aquel momento no se otorgaba una licencia sino con una resolución administrativa, y con esa resolución entonces se matriculaban las armas a nombre de la empresa. Teníamos personal, ¿verdad? Ese personal de igual manera tiene que tener cánones para poder ser miembros de seguridad, tener antecedentes limpios, y bueno, teníamos nuestra empresa de seguridad, se llevaron las armas, se llevaron los permisos, ¿verdad? Para verificarlos, y bueno, y nos llevaron ahí donde viene entonces una serie de situaciones que se dieron en esos allanamientos. De mi oficina se llevaron todos mis aparatos electrónicos, todas mis memorias USB, mi CPU, mis agendas de trabajo. De la casa de mi padre se llevaron algunas situaciones que nos llaman la atención, como su historial clínico de toda su vida, porque él tiene una cirugía de corazón abierto. Y el testamento. ¿Verdad? Se llevan el testamento que él tenía, ¿verdad? Algo que no tiene, consideramos que no tiene nada que ver el tema de un allanamiento o de una situación de interés penal, ¿verdad? Y yo debo reconocer que en ese primer allanamiento se respetaron nuestra integridad física y nuestra, de alguna manera nuestros derechos dentro de lo que cabe en un allanamiento, ¿verdad? Y que al final, pues ellos andaban ahí detectores, escáneres para poder ver detrás de lo que hay en el piso, ¿verdad? Para poder ver en las columnas, en las paredes, recorrieron cada manzana de cada una de las propiedades. ¿Quién busca afectarlos a ese nivel? Quien andaba de manera específica en los allanamientos es el señor Denis Lisandro Mejía Zelaya y el señor Juan Carlos Sarmiento. Esas son las personas que andaban haciendo señalamientos de casas, de propiedades, ¿verdad? Donde supuestamente encontraban estupefacientes y de ninguna manera encontraban nada de lo denunciado. Pues de tal forma que todos quedamos en nuestras casas después de los allanamientos. Denis Mejía, que además era diputado, en algún momento fue diputado suplente, sí, y además es el padre también del nieto de Rafael Sarmiento, que fue asesinado en 2011.
de Ulises Sarmiento. Dani Mejía efectivamente de alguna manera está vinculado con la familia porque está casado con una hija de mi papá del primer matrimonio, ¿verdad? Pero es una persona que realmente nos ha hecho mucho daño y él ha utilizado la institucionalidad del Estado y sus vinculaciones políticas con adversarios políticos nuestros para pretender criminalizarnos y montarnos una campaña en el 2015 de descrédito, de criminalización, una campaña que hasta este momento persiste y es una persona que vive únicamente para criminalizarnos y que su vida prácticamente está enfocada en pretender dañarnos físicamente y dañarnos jurídicamente y alguien que nos ha hecho mucho daño realmente. En la denuncia que ustedes presentan al CONADE mencionan que este señor, Renán Martínez, que fue procesado primero por ser parte de la banda de Lucio Rivera y además por haber participado en el asesinato de su madre, estaba también en esos operativos. Él en un segundo allanamiento que practican, hay dos situaciones que es importante que el pueblo hondureño y el pueblo anchano lo sepa. Después de que nos practican un primer allanamiento en el mayo del 2015, 15 días después nos practican un segundo allanamiento. Ya solamente en la casa de mi padre. El 4 de junio. El 4 de junio. En ese segundo allanamiento ya nosotros no estamos en nuestras casas porque nos recomendaron no estar en casa y averiguar qué es lo que hay, por qué nos vinculan, por qué nos allanaron, qué es lo que existe de denuncia. Y es cuando entonces nos damos cuenta que existe prácticamente una conspiración de querer criminalizar a esta familia, a mi padre, a sus hijos, ¿verdad? Ahora que tú eres la figura política de la familia Sarmiento, como candidato a diputado, ¿sos blanco ahora de todas estas conspiraciones para vincularte, para sacarte de escena? Sí, pero hay un hecho importante que le quiero mencionar. 15 días después del primer allanamiento que nos practican en nuestras propiedades, en nuestras casas, practican un segundo allanamiento solo en la casa de mi padre. En ese segundo allanamiento que practican, ahí ya no hay nadie de la familia. Ahí únicamente hay una empleada doméstica y una esposa de mi hermano que ahí vivía en esa casa. Y en ese segundo allanamiento que practican en la casa de mi padre, encuentran supuestamente 3 granadas de fragmentación encima de la cama de mi padre, o en la habitación de mi padre, y encuentran en la habitación que habitaba mi hermano menor, Fabricio Sarmiento, una maleta o un saco de tiros de munición ilegal. Entonces cuando nosotros nos dicen la empleada que de ahí sacaron granadas y sacaron munición ilegal, cuando todo lo que había de armas o todo lo que había de munición había sido sustraído y estaba en poder de ellos y eran armas que estaban con registro, ¿verdad? Y que encuentran esas dos situaciones, nosotros vimos que nos sembraron evidencia prohibida o contaminada y vimos que entonces no había ninguna condición para seguir viviendo en este país. Y es cuando tomamos la decisión de salir y pedir asilo político, ¿verdad?, fuera de Honduras a una hermana república de Centroamérica. Pues es cuando tomamos la decisión de salir fuera del país, ¿verdad? Y es estando fuera del país cuando entonces yo tomo la decisión de poder retornar a Honduras para seguir librando mi lucha política, ¿verdad? Considerando que la política de criminalización de la oposición y de persecución que había finalizado, esperando que pudiéramos entonces prevalecer la propuesta y que pueda prevalecer la campaña de altura para poder participar en un cargo de elección popular, y es cuando tomo la decisión pidiéndole la sabiduría a Dios, consultándole a nuestro coordinador del partido, al presidente Zelaya, y a nuestras bases en el departamento de Olancho, que tomamos la decisión de volver bajo un esquema de propuesta de paz, en un esquema de librar una lucha política, restablecer mis relaciones familiares y mi relación como profesional, como abogado en mi bufete, que mucho amigo y mucho cliente he tenido en mi bufete de mucho éxito, pues, y es cuando tomo la decisión de regresar al país, a librar esta lucha política como lo he venido haciendo desde que entré en octubre del 2016, del año pasado, hasta el día de hoy. Una campaña de mucha propuesta, de mucha altura, y a venir a lo que he venido. A librar una lucha política de altura, de paz, ¿verdad? Pero que lamentablemente en este momento, cuando hemos consolidado una de las principales, encabezando la planilla de diputados del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Olancho, yo estoy en la segunda casilla y fui ratificado en el proceso interno por más de 26,000 votos, ¿verdad? Después de toda la campaña de descrédito que nos han montado, hay un pueblo lanchano que reconoce nuestra lucha, que reconoce nuestra trayectoria y que nos ratifica con el voto, y que en este momento estoy encabezando una de las diputaciones, ¿verdad? Voy en la casilla número 2 de la planilla de diputados por Libre. Libre es un partido que tiene mucha fuerza política en el departamento de Olancho. El proceso pasado ganamos el departamento de Olancho de manera contundente con Xiomara Castro, metimos 3 diputados al Congreso Nacional, ganamos 4 importantes alcaldías en el municipio de Olancho,
Y en este nuevo proceso que vamos con mucha fuerza, ¿verdad? Y que hemos consolidado todo un proyecto político alrededor de esta diputación, me doy cuenta también que hay nuevamente indicios de persecución política y nuevamente utilizando a este personaje que desde 2015 nos viene persiguiendo, Denis Mejía, ¿verdad? Junto con este personaje Renan Isidro Martínez, que es un imputado condenado que está en la Granja Penal de Támara y que ahora entonces nos dicen que lo utilizan como testigo protegido para pretender criminalizarnos de hechos de hace 15, 10 o 8 años, ¿verdad? Hechos delictivos en los cuales me quieren incriminar a mí de manera directa y a nuestra familia para sacarme de circulación a la brevedad antes del proceso electoral y que inhabilitarme y no solamente pues desarmar la planilla de Libre en el departamento de Olancho, sino que también causarme un perjuicio directo, ¿verdad?, en mi integridad jurídica y física. ¿Ustedes tienen temor de que les van a vincular entonces con algún hecho ilícito, que se están creando las pruebas, se están construyendo los testimonios de falsos testigos para vincularse directamente con criminalidad? Yo en este momento tengo testigos de hechos que los han interrogado y que los han pretendido obligar para que declaren contra su servidor. Esas mismas personas han venido donde mí a exponérmelo, que andan equipos de investigación junto con Denis Mejía, pagando incluso, ¿verdad?, ofreciendo a testigos protegidos dinero para que declaren contra su servidor, y las mismas personas me lo han venido a decir. Tengo personas que sostienen en ese sentido, ¿verdad?, para querer entonces armar procesos penales o judiciales contra mi persona, mi familia, inhabilitarme para que no pueda llegar al proceso electoral. A menos de 90 días del proceso electoral, cuando he estado aquí todo este tiempo atrás y con mis antecedentes y mi trayectoria de vida limpia y mi hoja de vida de igual manera, pretenden criminalizarme, vincularme a situaciones al margen de la ley, cuando yo soy una persona recta, soy abogado, conozco las leyes, sé que nadie está sobre la ley y comprendo plenamente que una de las políticas y banderas de lucha de este gobierno es la lucha contra la criminalidad y que nadie está por encima de la ley. Consciente de eso, volví al departamento de Olancho, a este país de Honduras, y de ninguna manera pretendería vincularme a situaciones al margen de la ley, ¿verdad? Y mucho menos en el pasado y mucho menos ahora. Y mucho menos sabiendo que yo hubiera participado en situaciones ilícitas, voy a venirme a meter a un país a pelear lucha política, a pelear poder político, sabiendo que tengo cola o que tengo un pasado oscuro. ¿Se hubiera quedado en Nicaragua entonces? Claro que sí, pues con mucha paz y con mucha tranquilidad, o en cualquier otro país de Centroamérica, pues. Realmente hemos tenido vinculaciones por nuestra trayectoria política y nuestra ideología con procesos revolucionarios y progresistas en El Salvador y en Guatemala y en Nicaragua y en otros países, pues, donde pueden abrir las puertas y no han abierto las puertas, pues, pero creemos que tenemos el derecho propio ganado de vivir en nuestra tierra, como lo garantizó la misma Secretaría de Seguridad en un momento, que los ciudadanos y que esta familia sacaron un comunicado a nivel nacional que podíamos volver a este país y que no teníamos ningún proceso pendiente, y 2 días después, sacan una orden de captura contra mi papá y contra mi hermano menor, ¿verdad? Y le elevan a Interpol diciendo que sí tenemos orden de captura, y 2 días antes diciendo que no teníamos nada, pues. Y mi papá entonces lo procesan y tiene una orden de captura pendiente vigente, por lo que supuestamente le encontraron en el segundo allanamiento. Hemos hecho diligencias, hemos buscado abogados para poder presentar a mi papá, porque él quiere presentarse a la justicia, demostrar que es inocente, pero nos han dicho, en algún momento se consultó en el juzgado que él está de jurisdicción nacional, ¿verdad? Y nos han dicho que si mi papá se presenta, hay una orden del más alto nivel que en cuanto mi papá se presente, sea remetido a Támara, ¿verdad? A pesar de que mi papá es un hombre de 75 años de edad, a pesar que es un hombre con problemas de salud graves, ¿verdad?, de hipertensión, se tiene que inyectar 2 veces al día para el azúcar, ¿verdad?, y tiene todo un cuadro clínico, pues, que ocupa a alguien que lo esté dependiendo, que le esté del cuidado de él, y que a pesar que presentemos todo ese historial clínico, y a pesar de su edad, y que la ley lo ampara para poderle dar arresto domiciliario, que es lo que él quiere, para enfrentar su proceso judicial, le han dicho que si él se presenta, lo mandan para Támara. Así que estamos esperando que hayan las condiciones óptimas para que él se pueda enfrentar a la justicia y pueda ponerse entonces a las órdenes del juzgado competente y poder demostrar su inocencia. Pues como también yo hoy estoy dando la cara y seguiré en este departamento de Olancho, porque consideramos que no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Ahí esperando entonces que se rectifique si existe una actitud o un indicio de persecución política nuevamente contra esta familia, contra este servidor, para dar la cara como siempre lo hemos hecho. Mientras el proceso electoral continúa y Rafa Sarmiento continúa trabajando con sus bases, ¿qué esperas del resultado electoral? ¿Crees que vas a poder llegar al final de noviembre a las elecciones? Bueno, realmente nuestra candidatura política, y lo digo con mucha humildad, el problema nuestro no es que el pueblo lanchano nos ratifique con su voto de confianza en las urnas. Estamos seguros
que la candidatura a la diputación, y no solo mi diputación, sino mantener las 3 diputaciones que tenemos actualmente por Olancho y aspirar por una cuarta y una enorme cantidad de alcaldías municipales que las vamos a ganar, porque ahora hay unos esquemas de unidad en muchos municipios, van unidos liberales y libres. Para poder rescatar los municipios, vamos a ganar de manera contundente. Y no me cabe duda que nos alzaremos con el triunfo nuevamente en el departamento de Olancho. Ante esa fortaleza que se ve entonces del Partido Libre en este departamento, estamos viendo entonces que viene esta tendencia de querer criminalizar, y no solamente su servidor. Hay alcaldes también actualmente, en el municipio del Rosario, por ejemplo, que le han hecho cualquier cantidad de allanamientos en sus casas y no tienen ninguna orden de captura ni nada. Pues. Un alcalde de mucho éxito en el municipio del Rosario. Hay otro compañero, también diputado actualmente del Congreso Nacional, que también está amenazado, que le van a presentar un requerimiento fiscal. El compañero Miguel Navarro Cruz, ¿verdad? Un diputado también que ha sido beligerante en el Congreso Nacional, también amenazado, que le van a presentar un requerimiento fiscal, ¿verdad? Por una situación que se ve en la Corte Suprema con el tema de don David Romero Elner, ¿verdad? Y bueno, esperamos que eso no sea entonces una tendencia a nivel nacional de perseguir cuadros políticos que se vean que van a llegar con éxito al proceso electoral el día de las elecciones, ¿verdad? Para que sea eso una política de Estado, de perseguir políticamente a familias o individuos o líderes políticos, ¿verdad? Para poder entonces, por pretensiones políticas, utilizar la institucionalidad del Estado, que sabemos que sí ha mejorado en muchos aspectos y debemos reconocerlo, ¿verdad? Pero que también se dan estos excesos y estas situaciones que esperemos que algún día terminen. La familia Sarmientos, una de las familias, como ya dijimos al principio, más importantes en la historia política reciente de Olancho, es también conocida como una de las familias que le dio el respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional en los momentos de la guerra contra el somocismo. Actualmente ellos sufriendo las consecuencias de la persecución política, que esperamos que termine y esperamos llegue a buen término. Bueno hacerte, Rafa, en este proceso electoral, y muchas gracias por habernos recibido para esta entrevista, que estamos seguros pues será vista por mucha gente. Gracias a ustedes y gracias a Dios por darnos la oportunidad. Saludos.